Rade, ¿cómo les va la vida? Miren, nuevamente mis dos amiguitos por acá han vuelto a visitarme. Estoy muy conforme de cómo quedó mi nuevo background. La verdad que me sentía muy vacío sin mi gente acompañándome. Pero bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. Por si no han escuchado en algún momento, el Mahabharata es la gran historia de Bharata-varsha. Maha significa gran, ¿no es cierto? O la más grande. Bharata era lo que era originariamente el planeta Tierra y todo lo que esto implicaba, ¿no? Con los reinos, los reyes y todas las historias que habían metidas en todas esas interacciones. Era impresionante, se los recomiendo muchísimo. Hay buenas traducciones en castellano, son muy prácticas y definitivamente dejan un montón de conocimiento que puede ser extremadamente útil para quien quiere trascender este plano material comprendiendo un porcentaje pequeñito de lo impresionante que eran las realidades en un plano completamente diferente al que hoy en día estamos viviendo, porque claro, estábamos hablando de otras yugas y situaciones que sucedían con gente con otras cualidades, ¿no? Pero quiero hacer hincapié específico en un capítulo que lo tengo acá todo preparado y quiero leerles porque son preguntas muy interesantes que sucedieron en el capítulo que acá les leo, ¿no? Específicamente en el episodio conocido como Yaksha Prashna o las preguntas del Yaksha. El Yaksha le hace un total de 125 preguntas a Yudhishthir. ¿Quién era Yudhishthir? Yudhishthir era uno de los 5 Pándavas, ¿no? Y esos 5 Pándavas eran hermanos. Y estaban todos exiliados. Habían sido exiliados porque habían entrado en un juego a donde perdieron su reino y todas las comodidades y todas las facilidades que tenían como reyes. Entonces, dentro de ese exilio, los que los exiliaron seguían con mucho odio hacia ellos y querían seguir jodiéndole la vida, ¿no? Entonces les sucedieron un montón de situaciones, algunas relacionadas con las personas que eran sus enemigos y otras como esta, que no eran en sí más que una demostración de la valía que tenían a nivel dhármico este tipo de entidades, los Pándavas, que finalmente fueron quienes lucharon al lado de Krishna en el momento en que sucedió la historia del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un capítulo de el Mahabharata, a donde se describe la guerra de Kurukshetra, pero es un solo capítulo. El Mahabharata tiene 18.000 capítulos, ¿no? O mantras, no, 18.000 mantras, y el Bhagavad Gita tiene 700 mantras. O sea, no estoy muy seguro de cuántos capítulos tiene el Mahabharata, perdonen por ello. Pero este capítulo específicamente que tengo acá, señalo acá porque tengo la pantalla ahí donde está todo escrito y le voy a explicar sobre esto, ¿no? Eran las preguntas, son 125 preguntas según lo que investigué, pero yo extraje 10 nomás, que son una de las más importantes. Podríamos en algún momento hacer más sobre esto, pero sería bastante largo, ¿no? Este capítulo aparece en el Aryana Parva, libro del bosque del Mahabharata. Estas preguntas abarcan una amplia gama de temas filosóficos, éticos, espirituales y prácticos, desafiando la sabiduría, el conocimiento y la claridad moral de Yudhishthir. ¿Por qué de Yudhishthir? Porque resulta que, bueno, acá lo voy a explicar. Los Pándavas estaban físicamente agotados después de una larga jornada y enfrentaban una necesidad urgente de agua en un terreno árido. La sed se convirtió en un desafío inmediato, especialmente para sus hermanos menores y los hermanos de Yudhishthir, quienes cayeron inconscientes tras beber el agua sin prestar atención al Yaksha. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Resulta que estaba un lago a donde había agua para beber. Y en ese lago estaba un Yaksha. Un Yaksha, más adelante va a explicar, es una de las personas que controlan el submundo o los planos sutiles que mayoritariamente nosotros no vemos. Esta entidad estaba ahí sentado al lado del lago, y cuando fueron llegando uno por uno los hermanos de Yudhishthir, Nakula, Sahadeva, Arjun, Bhima, le fueron presentando la situación al Yaksha, y el Yaksha le dijo: si me respondes unas preguntas, te dejo tomar agua. Y ninguno de ellos les dio caso, no les prestó atención al Yaksha, entonces terminaron muriéndose.
Así de potente y poderoso era ese Yaksha, ¿no? Pero cuando Yudhishthira llegó y vio que sus 4 hermanos estaban muertos, se dio cuenta de que estaba ante una situación un poco peculiar, diferente. Así que tomó mucha atención de lo que el Yaksha le estaba hablando, ¿no? Este episodio es simbólico de las pruebas espirituales y morales que los Pándavas debían enfrentar. Yudhishthira, al responder a las preguntas del Yaksha, demuestra no solo su sabiduría, sino también la capacidad de mantener la calma y actuar con rectitud, incluso en situaciones extremas. No nos olvidemos que Yudhishthira era uno de los más refinados reyes a la hora del Dharma en el momento de las situaciones del Mahabharata y la guerra de Kurukshetra, ¿no? La pérdida temporal de sus hermanos añadió un elemento de urgencia y peligro. Este evento puso a prueba la devoción de Yudhishthira hacia el Dharma, ya que sus decisiones afectaron no solo su destino, sino también el de sus hermanos y su misión de recuperar el reino. Todo lo que le fueron sucediendo en esos 13 años era como una correlación constante de circunstancias conectadas siempre con la situación de ser los reyes en ese momento y todo lo que les estaba pasando, ¿no? Esta situación simboliza el dilema universal entre las necesidades inmediatas y las decisiones basadas en principios. El Yaksha Prashna pone de relieve cómo el Dharma y la sabiduría espiritual son esenciales para superar las crisis. No nos olvidemos que hoy por hoy la mayoría de las personas, ante una circunstancia de bastante presión, se olvidan completamente del Dharma y son capaces de renunciar a su esencia espiritual con tal de satisfacer sus deseos inmediatos, que es lo que mayoritariamente le pasa a todo el mundo, ¿no? Agotados y sedientos, uno de los hermanos, Nakula, busca agua en su lago cercano. Sin embargo, el lugar está custodiado por un Yaksha, una entidad sobrenatural que protege los principios del Dharma y somete a los viajeros a pruebas de sabiduría. Este Yaksha advierte que cualquiera que beba del agua sin responder a sus preguntas enfrentará la muerte. Ignorando esta advertencia, Nakula bebe del agua y cae inconsciente. Posteriormente, Sahadeva, Arjuna y Bhima enfrentan el mismo destino. Finalmente, Yudhishthira llega al lago y encuentra a sus hermanos caídos. El Yaksha le repite su advertencia y le presenta una serie de preguntas profundas sobre la vida, el Dharma y la naturaleza de la realidad. La naturaleza de la realidad. Como siempre en los Vedas, los patrones de la interacción van a estar basados en el concepto filosófico profundo que nos ayude a reestructurar nuestra percepción de la existencia, ¿no? Yudhishthira, con su sabiduría y calma, acepta responder demostrando su capacidad para discernir y su apego al Dharma. Este intercambio, conocido como Yaksha Prashna, es uno de los momentos más emblemáticos del Mahabharata. A continuación se presentan 10 de estas preguntas y sus respuestas ampliadas para una reflexión profunda. Vamos a la 1. ¿Qué es más pesado que la tierra?, pregunta el Yaksha. Yudhishthira le dice: la madre. La tierra nos da alimento, refugio y sustento, pero la madre es quien nos da la vida misma. Ella lleva el peso de nuestras acciones y sacrificios, ofreciéndonos amor incondicional. Si consideramos el mundo entero, nada supera el valor y la influencia de una madre, quien es nuestra primera maestra y guía. Reflexionemos cómo cuidamos y honramos a quienes nos dieron tanto. Tengamos en cuenta que es muy importante también tener un buen karma y nacer en una familia donde los padres tengan la capacidad de ser conscientes del Dharma, para que de esta manera se críen hijos conscientes de la realidad eterna de la existencia, de su propia existencia. Es obvio que ese tipo de madres son madres sagradas, madres divinas, que no nos dan solo el cuerpo material, sino la salida del ciclo del samsara, que eso sí que es valiosísimo, ¿no? ¿Qué es más alto que el cielo?, pregunta. El Padre, dice Yudhishthira. El cielo es vasto, eterno y protector, pero el Padre representa esos mismos atributos en la vida de un hijo. Él sostiene el deber y se esfuerza para proveer a su familia, guiando con su sabiduría y rectitud. Su presencia nos recuerda que el verdadero propósito de la vida es servir a los demás con responsabilidad. Mostramos gratitud por el servicio y las lecciones que recibimos. Tener en cuenta que, nuevamente, el padre y la madre marcan esa pauta en el crecimiento de un niño es importantísimo, no solo en nosotros como hijos, sino a futuro.
nosotros transformándonos en padres. Es ahí a donde nosotros tenemos que tomar la conciencia de esta realidad, ¿no? ¿Qué es más rápido que el viento? La mente. El viento recorre vastas distancias en un instante, pero la mente puede cruzar los límites del tiempo y el espacio aún más rápido. Este poder puede ser tanto una bendición como una maldición. Una mente disciplinada nos lleva al conocimiento y la paz, mientras que una mente descontrolada nos arrastra al caos. La pregunta es, ¿hemos aprendido a dirigir la mente hacia lo eterno y lo verdadero? No nos olvidemos que la mente tiene el trabajo de sentir, pensar y desear. La mente crea un montón de información de la realidad que está viviendo y asimila las circunstancias. Desde ahí en adelante, monta una identidad en relación a todas esas experiencias previas y de ahí en adelante, nuevamente, nos lleva a la confusión. Es ahí donde está el punto, cómo adiestramos a nuestra mente, hacia dónde nos lleva una mente adiestrada y cómo nos puede confundir una mente que nos distancia de nuestra realidad, nuestra verdadera identidad, más que nuestra realidad, que sí, en sí, nuestra verdadera identidad finalmente es nuestra identidad, ¿no es cierto? Que es el alma. ¿Qué es más numeroso que la hierba? Los pensamientos, dice Yudhishthir. La hierba cubre vastas extensiones, pero los pensamientos que surgen en la mente son infinitos. Cada pensamiento puede ser una semilla de bondad o destrucción, así como la hierba debe ser cuidada y podada. Nuestros pensamientos necesitan ser purificados para reflejar la verdad. Nuestros pensamientos necesitan ser purificados para reflejar la verdad. ¿Dónde están los pensamientos? En la mente. Sentir, pensar y desear. Cuando purificamos los pensamientos, la mente se transforma en la herramienta sagrada del alma. ¿Estamos cultivando pensamientos de compasión, gratitud y devoción o permitimos que las malas hierbas de la negatividad crezcan sin control? Ahí es donde está el punto, adiestrar la mente. ¿Qué es la mayor maravilla?, le pregunta el Yaksha. Yudhishthir dice, aunque los seres mueren a diario, yo hice un video específicamente de este mantra, los vivos desean vivir para siempre. Impresionante. Constantemente billones de seres están muriendo, mientras que los que estamos vivos creemos que a nosotros no nos va a pasar. Es una locura. Cada día somos testigos de la impermanencia de la vida, pero nos aferramos a la ilusión de que la muerte nunca nos alcanzará. Esta es la paradoja más grande, ignoramos lo inevitable. Sin embargo, la maravilla no solo está en la muerte, sino en la capacidad del alma para la trascendencia, o sea, trascender la propia muerte así como el nacimiento, transformándose en la conciencia pura de la realidad de su propia esencia, ser un alma. Cuando ella se concientiza de su realidad eterna, naturalmente trasciende los límites del cuerpo material, que son el nacimiento y la muerte, ¿no? ¿Usamos nuestra vida para prepararnos para lo eterno o nos perdemos en lo efímero y temporal? Para preguntarse, ¿no? ¿Qué es más importante que el oro o la opulencia material? El conocimiento, dice Yudhishthir. El oro puede comprarse con esfuerzo, pero el conocimiento verdadero ilumina al alma y nos libera del sufrimiento. El oro es temporal y material, mientras que el conocimiento espiritual es eterno y nos guía hacia la liberación. Estamos buscando el brillo superficial de las riquezas o la luz interna del discernimiento. Cuando nosotros entendemos la validez verdadera de nuestra alma, podemos comprender la eternidad en su esencia constante, en su presencia constante en nuestra vida. Y ahí nos damos cuenta que nada es superior a la realidad del alma, el conocernos. Ese es el conocimiento. Sat, Chit, Ananda. Chit es conocimiento. El conocernos como seres eternos nos genera la felicidad, Ananda. Y ahí es donde está el punto donde nada material puede comprar algo tan sublime. Por eso es tan importante el gurú en el maestro espiritual en nuestra vida, porque él sí nos da conocimiento verdadero. Yaksha, ¿qué es más valioso que una buena acción? Más valioso que una buena acción. ¡Buah! La verdad, dice Yudhishthir. ¡Wow! Las buenas acciones tienen valor, pero si no están arraigadas en la verdad, pierden su esencia. La verdad es la base de toda virtud. Sin ella, las acciones se vuelven hipócritas o egoístas. Vivir con verdad es vivir en armonía con el Dharma, el orden universal. Estamos dispuestos a sostener la verdad incluso cuando es difícil o impopular.
en una sociedad como la de hoy, de cristal, donde constantemente estamos viendo que todos tienen miedo a la verdad porque han montado una identidad tan falsa que cualquier verdad puede hacer con que se desmorone la identidad que montaron. Es muy de sabios y revolucionarios verdaderos decir la verdad, y la verdad tiene que estar conectada con el Dharma, con los Vedas, con la esencia del alma. Si no, no es verdad. Estamos relacionándonos a una verdad temporaria, efímera. Puedo decir que sí, esto es blanco, aquel es negro, o el presidente de esto, o la política del otro, pero esas son efímeras realidades momentáneas. Aquí se habla de la verdad eterna, la verdad que va más allá del karma. Ahí es donde está el punto. Yaksha, ¿qué es más temible que el fuego? La codicia, dice Yudhishthir. El fuego destruye lo externo, pero la codicia devora el alma. Él es insaciable, cegándonos a las necesidades de los demás y alimentando el egoísmo. La codicia no solo quema al que la posee, sino que también destruye todo a su alrededor. ¿Nos consume el deseo de poseer más o estamos cultivando el contentamiento? Cultivando el contentamiento. Interesante, ¿nos consume el deseo de poseer más o estamos cultivando el contentamiento? ¿Qué significaría esto? Que cuando nosotros en realidad queremos desenvolver esa sensación de satisfacción, verdadera felicidad, no podemos ser codiciosos. Compartir, dar, entregarnos a los demás es parte de la naturaleza del alma. Salir de ese estado numérico donde la idea de acumular circunstancias para poder regodearnos sobre esas circunstancias no es más que una ilusión creada por la identidad mental que está distanciada de nuestra realidad como almas eternas. No nos olvidemos de ese punto. ¿Qué es más frío que el viento?, pregunta Yaksha. Un corazón. ¡Wow! Un corazón. El viento frío puede adormecer el cuerpo, pero un corazón indiferente congela el espíritu. La indiferencia ante el sufrimiento de los demás es el mayor obstáculo para la humanidad. Nos recuerda que debemos cultivar la empatía, el amor y la compasión. ¿Estamos dejando que nuestro corazón se endurezca o permitimos que la bondad lo guíe? Para poder ser guiados por la bondad del alma, tenemos que vivir en la realidad del alma. Y para vivir en la realidad del alma, necesitamos la guía fidedigna de alguien que comprenda esa verdad. Como dice el Bhagavad Gita, solo aquel que vio la verdad puede guiarte hacia esa verdad. Y eso es importantísimo. Y la pregunta número 10, ¿qué es la verdadera riqueza de un hombre? La satisfacción. Responde Yudhishthir, el hombre más rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos. ¿Se acuerdan aquel dicho que no me acuerdo quién decía, Aristóteles o quién, cuando llegaba al mercado le daba tanta satisfacción ver cuánto de todo eso no necesitaba? Ahí es donde está la satisfacción, en la sensación de que uno está completo en sí mismo, que uno no necesita nada externo para validar su felicidad. La felicidad se valida por sí misma. ¿Por qué? Porque uno está residiendo en la propia felicidad. Ahí es donde está el secreto. La satisfacción es un estado interno que surge al vivir en armonía con el Dharma. Mientras buscamos más, nos alejamos de la paz. ¿Estamos contentos con lo que tenemos o buscamos constantemente llenar un vacío insaciable? Pregunta interesante, ¿no? Estas preguntas y respuestas no solo revelan la sabiduría de Yudhishthir, sino que también ofrecen una guía práctica para reflexionar sobre nuestra propia vida. Las enseñanzas del Yaksha Prashna nos recuerdan que el propósito de la vida no es solo sobrevivir, sino trascender y alcanzar la verdad última, la verdad del alma. Cuando conectamos con nuestra realidad, cuando vivimos como un alma, naturalmente nos bajan todas las informaciones conectadas con lo divino. Y en ese preciso instante no hay forma de que nosotros vivamos un engaño. Todo se revela, es muy simple. Después de que Yudhishthir responde con sabiduría a todas las preguntas del Yaksha, este revela su verdadera identidad. ¿Quién era el Yaksha? El Yaksha resulta ser Yamaraj, el señor de la muerte, y el padre celestial de Yudhishthir, que también era el señor del Dharma. ¿Quién había adoptado esta forma para poner a prueba el Dharma, la sabiduría y el carácter de su hijo? Al quedar satisfecho con las respuestas de Yudhishthir y su firme adhesión al Dharma, Yamaraj concede el don,
Él revive a todos los hermanos de Yudhishthir que habían caído inconscientes al beber el agua. Además bendice a los Pándavas asegurando de que nadie los reconocerá durante el último año de su exilio en el incógnito, lo cual era crucial para que cumplieran las condiciones del acuerdo que había sucedido en estos 13 años que tenían que estar en esa situación. Este desenlace subraya la importancia de la virtud, la sabiduría y la paciencia, mostrando que aquellos que se mantienen firmes en sus principios son recompensados por el orden universal, o sea, el Dharma. Hay un mantra muy famoso que en este momento no me lo recuerdo en sánscrito, pero dice claramente: protege al Dharma y el Dharma te va a proteger a ti. Intenta tener conocimiento sobre lo que es el Dharma y naturalmente vas a sentir que tienes un ejército gigantesco de entidades totalmente atemporales a tu lado, constantemente protegiéndote. Eso te lo aseguro. Espero te haya gustado. Te pido por favor que te suscribas, deja un me gusta, deja un comentario qué opinas de todo esto y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.